El miedo hace parte de nuestros días, el miedo hace parte de nuestra vida. Todos tenemos miedos. ¿Cómo controlar los miedos y ser feliz? Soy Felipe Buitrago, experto en felicidad y el creador de Escuela para Ser Feliz, la primera plataforma en América Latina para el aprendizaje de la felicidad. Siempre cuando nos enfrentamos a situaciones de incertidumbre, de desconocimiento total de algo, aparece el miedo. Y es el miedo la razón de ser de perdernos de cosas por explorar y que de pronto nos pueden aportar mucho, pueden ser muy divertidas o incluso pueden ser aprendizajes muy valiosos. Recuerdo mucho que cuando era niño tuve una mala experiencia en una pileta, en una piscina. En una alberca, tuve una mala experiencia y lo que llevó a que comenzara a desarrollar un miedo impresionante por el agua en grandes cantidades, donde en mi niñez perdí mucho tiempo de diversión en espacios acuáticos y así pasó durante muchos años. Crecí, pero ese miedo quedó en mí y es que es curioso y divertido. Y es divertido ¿por qué? Es divertido porque conocí el mar, conocí muchos paisajes con agua, pero no los pude disfrutar por miedo, por pensar en cierta medida que ese iba a ser el fin de mi vida y que en ese momento iba a ser el fin de mi vida. Cuando me casé y cuando tuvimos a nuestro primer hijo y después lo llevamos al mar, disfrutó él mucho, aprendió a nadar, disfrutó del agua y vino nuestro segundo hijo y fuimos y estuvimos en el mar y disfrutamos de muchos espacios, pero fue una experiencia muy traumática donde quedé en medio del mar con mi hijo menor de una manera fuerte, quizás al borde de la muerte. Enfrentarme a eso me llevó a pensar que el miedo estaba haciendo demasiado en mí y que tener miedo no estaba mal, era parte de la vida, pero sí estaba mal perderme las oportunidades que la vida tenía para mí por seguir dejando que el miedo controlara ese proceso. Por fortuna nuestra vida se salvó, pero quedé con la inquietud. Y fue así como a mis 29, casi 30 años, decidí inscribirme en un curso de natación. Sí, es muy divertido porque un tipo de 1,85 de altura en un borde de una pileta o de una piscina con miedo se ve muy vulnerable. Y es que el miedo nos lleva a la vulnerabilidad total. Tuve que enfrentarme a un miedo más grande que el miedo de lanzarme al agua para aprender a nadar. Tuve que enfrentarme al miedo al ridículo. Y es un miedo que está acá y que pesa y pesa muchísimo. Pero que lo logré vencer en el momento en el que me di cuenta que habían más personas con miedo. Ese primer día de mi curso, sentarme al lado de la piscina junto a personas que quizás eran mayores que yo, algunos menores que yo, pero todos con algo que nos unía. El primer temor al ridículo y el segundo temor a saltar. Fue así como después de ese curso descubrí cosas maravillosas. De las cosas maravillosas que descubrí era de todo lo que me había perdido en ese camino. Y es que el miedo nos está llevando a perder espacios, a perder experiencias, a perder dinero, a perder personas que queremos. El miedo a pedir perdón nos lleva a perder familias. El miedo a pedir perdón nos lleva a perder amigos. Incluso el miedo a declarar nuestro amor nos lleva a perder el amor de la vida. Pero es posible comenzar a construir una vida distinta desde romper ese paradigma de que el miedo me hace perder cosas. Desde ahí debemos entender que hay riesgo y hay incertidumbre. Debemos en los dos planos comenzar a disminuir la incertidumbre y comenzar a evaluar el riesgo. Es de las cosas que te recomiendo. Te recomiendo que comiences a disminuir la incertidumbre de qué pasaría si y a evaluar el riesgo de qué pasa cuando.
Cuando tú disminuyes la incertidumbre, vas a hacer que en tu interior puedas sentir más seguridad o puedas crear mecanismos de seguridad frente a eso. Y cuando logramos evaluar el riesgo y evaluar en esa medida ese riesgo, vamos a planear acciones para poder ejecutarlo. Con el caso de lo que te cuento, yo decía, bueno, ¿qué pasa si me inscribo? Bueno, cuando vaya a la piscina, ¿quién es el profesor? ¿Quién es el que me va a enseñar? ¿Cómo vamos a estar? Podrás imaginarte que cuando llegué lo primero que miraba era si habían más profesores, más personas que estuvieran para auxiliarme en caso tal, o si teníamos los elementos pertinentes para salvar la vida en el caso de que no fuera capaz de hacerlo. Pero esa disminución de riesgo y esa evaluación de riesgo y esa disminución de incertidumbre nos van a llevar definitivamente a poder avanzar un paso hacia dejar de perdernos cosas por miedo. La técnica se centra en algo muy sencillo. Yo hago algo y es la técnica de los 5 segundos. Los 5 segundos me sirven para definitivamente tomar la decisión después de haber evaluado y caracterizado y medido el riesgo y la incertidumbre, después de haberlos conocido, porque esos 5 segundos me llevan a tomar aire y contar 5, 4, 3, 2, 1 y hacerlo. Sí, hacerlo. Hacerlo con miedo. Tenemos que pensar desde la perspectiva de no eliminar el miedo. No podemos eliminar el miedo sigue ahí. Para serle sincero, todavía cuando voy al mar, todavía cuando estoy a punto de saltar para lanzarme a un cenote, cuando estoy cerca de un río, cuando estoy en una pileta, en una piscina, en una alberca, todavía tengo miedo. Pero pasa algo curioso y es que el miedo se volvió mi amigo y está conmigo y dejó de ser miedo para convertirse en precaución. El miedo se vuelve precaución, se vuelve un control mayor frente al riesgo y eso es lo que podemos hacer para comenzar a avanzar en la construcción de sueños y dejar de lado todo eso que nos perdimos. ¿Tienes miedo de emprender? ¿Tienes miedo de renunciar a tu trabajo y montar ese gran negocio que has querido montar? Pues cuando tú analizas el riesgo, analizas y cuantificas la incertidumbre que hay, todos esos factores que hacen parte de, cuando eres capaz de contar 5, 4, 3, 2, 1 y hacerlo, es que de verdad te das cuenta que estás haciendo las cosas con miedo. Pero ese miedo dejó de ser miedo y se convirtió en precaución. No vas a ir con todo a perder la inversión de tu vida, sino que vas a ser mesurado y vas a ir aprendiendo. Y te puedo asegurar que vas a saltar muchos obstáculos y quizás el éxito puede estar más cerca de lo que te imaginas, que hacerlo a la ligera, creyendo que eres muy valiente y no teniendo en cuenta el riesgo y la incertidumbre, que son factores fundamentales del miedo. Así que si tienes miedo de hacer algo, simplemente hazlo con miedo. Sí, arriésgate teniendo en cuenta esos factores determinantes que van a disminuir la incertidumbre y evaluar de mejor manera ese riesgo, porque es ahí cuando tú conviertes ese miedo en precaución, cuidado, medición y sobre todo un resultado distinto. Entonces, yo sé que todos hemos pasado, yo sé que todos tenemos miedos diferentes, yo sé que hay cosas que seguimos haciendo con miedo. Es más, mucha gente dice, yo no le tengo miedo a nada, pero creo que ese es el factor más grande de asegurar el fracaso por exceso de confianza y es tener precaución, es convertir el miedo en precaución, es seguir con los miedos aquí, es seguir con los miedos acá, pero definitivamente es abrazarte a la posibilidad de vivir algo intensamente y de saber qué ocurre, no de quedarte con la duda de qué hubiera pasado si, sino más bien estar preparado ante esas situaciones. Así que es momento de hacerlo, porque no tienes más, ayer ya pasó, mañana no ha llegado, es hoy, es aquí, es ahora. Este es el momento, estás en el mejor momento de tu vida. Así que comienza a evaluar la incertidumbre, comienza a determinar esos riesgos y sobre todo, hazlo con miedo. Sé precavido, mide, hazlo. Tú puedes hacerlo. Puedes, más que vencer el miedo,
puedes convertir el miedo en tu aliado. Te invito a que no te pierdas mi libro Felicidad sin excusas, que lo puedes conseguir en www.felicidadsinexcusas.com en todo el mundo a través de Amazon o en Colombia a través de la venta directa. Así que te espero en la página para que disfrutes de este grandioso libro y suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y nos vemos en un próximo contenido. Chao, chao.